Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo debate del Foro de la Sociedad Civil, que como bien sabéis todos pretende ser una especie de altavoz, una forma de dar la palabra a todos aquellos individuos o colectivos que tienen opiniones, reivindicaciones, sugerencias, quejas y que se las quieren trasladar fundamentalmente a los políticos, trasladárselas a todos aquellos que de alguna u otra forma pueden darles respuesta a sus necesidades o a sus problemas. Eso es lo que pretendemos aquí esta mañana, abrir este foro de debate, abrir y dar la palabra a los invitados que nos acompañan y a los que voy a presentar dentro de un instante. Se trata de analizar el presente y el futuro de un colectivo trascendental, de unos trabajadores empresarios que son trascendentales para la economía de nuestro país, como son los autónomos, por varias razones, entre otras porque estamos hablando de un colectivo de más de 3 millones de personas que además da empleo a otras muchos decenas de miles. De hecho, y como prueba, solo una prueba del 40% de todos los empleos que se crearon el año pasado corresponden o son responsabilidad o se crearon gracias a los autónomos. 3 millones de autónomos, 3 millones con sus correspondientes empleados, cuya situación, y me atrevería a decir incluso cuya supervivencia está en buena medida en manos de los diferentes gobiernos o en manos de los políticos o de la clase política que toma las decisiones. Unos políticos que, por otra parte, como todos sabéis, no paran de decir que los autónomos son pieza clave para la recuperación económica, para el mantenimiento de la economía de este país. Bueno, vamos a comprobar todo ello en este debate que, si os parece, iniciamos ya. Os los voy a ir presentando, como decía, a los representantes de los partidos que se sientan a mi izquierda. José Ignacio Echaniz, Partido Popular, buenos días. Manuel de la Rocha, secretario de Empleo del Partido Socialista, buenos días. Iván Ayala, del equipo económico de Podemos, buenos días. Y Sergio del Campo, diputado de Ciudadanos, buenos días. Estos son los representantes de los partidos políticos a los que aludía, los que de alguna u otra forma tienen en sus manos el destino o muchas de las cosas que pueden afectar a los autónomos, a este importante colectivo. A mi izquierda, Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos. Buenos días. Buenos días. Sebastián Reina, secretario general de UTA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Carlos Sentís, periodista de profesión y fundador y director general de Enquai. Buenos días, bienvenido. Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, ¿qué tal? Y Jorge Contreras, físico, profesor honorífico de la Complutense y promotor y socio fundador de la ERA 2.2. Buenos días. Autónomos y emprendedores, os pido que empezamos por vosotros, que hagáis una pequeña intervención, no sé si planteando vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, vuestros deseos. A ver, sí. Se me oye. Bueno, pues en primer lugar yo quería agradecer evidentemente al Foro de Sociedad Civil para el debate el estar hoy aquí. Yo creo que es un hito el hecho de que podamos estar y dialogar directamente con las diferentes fuerzas políticas. Es algo que ya me parece un gesto bastante importante. Creo que en el tema de autónomos existe un consenso generalizado sobre su importancia, algo que de hecho durante esta crisis se ha convertido en una realidad, y yo creo que una de las cosas positivas, si las tiene una crisis en estos años, ha sido que precisamente el autónomo ha perdido de alguna forma su anonimato y por fin parece que se le empieza a reconocer el papel fundamental que tiene en la economía y sobre todo en la creación de empleo. Sin embargo, es cierto que existe por parte de la clase política muchas veces un desconocimiento bastante fuerte de lo que es la realidad, el día a día de los autónomos, que como todos sabemos es muy difícil, y generalmente cuando se legisla no se tiene en consideración esa realidad del día a día, esas dificultades, esas trabas, y generalmente se piensa en otro tipo de empresa cuando se legisla. Yo creo que este es el momento y que tenemos una oportunidad muy importante para intentar poner al autónomo en el sitio que se merece, dignificar su función, seguir impulsando su capacidad de creación de empleo. Simplemente por el hecho
como decía bien Hilario, son más de 3 millones y que ahora mismo dan empleo a casi 900.000 asalariados. Yo creo que simplemente por ese peso dentro del propio tejido productivo español, de su capacidad de regenerar precisamente el tejido productivo desde abajo mediante la innovación, deben ser un sector clave a futuro y estoy convencida de que cada día van a ser más importantes. Gracias. Sebastián. Gracias. Bien, buenos días. Me uno al agradecimiento de Celia y a la felicitación por la oportunidad de celebrar este encuentro, ¿no?, que nos permite empezar en un momento político tan, bueno, por lo menos tan especial, ¿no?, como estamos viviendo, pues empezar a plantear de alguna forma algunos de los aspectos de fondo que quisiéramos que, lógicamente, en este proceso de legislatura próximo pues vayan solucionándose. Como antes se ha indicado, el trabajo autónomo está, incluso se decía que estaba de moda. Es decir, que de alguna forma es algo que se trata muy habitualmente. Y es verdad, ¿no? Hace 10, 12 años toda la problemática del trabajo autónomo entró en la agenda política, que no estaba. Y evidentemente en 10, 12 años hemos avanzado, hemos tenido pasos adelante, pasos para atrás, pero lo que sí que es cierto es que quedan algunos de los aspectos sustanciales del trabajo autónomo quedan pendientes y evidentemente nuestro trabajo como organizaciones es forzar, diríamos, a que esas soluciones se planteen ya en este periodo. Incluso trabajando ya en las comisiones del Congreso de los Diputados, sobre todo la subcomisión la comisión del Pacto de Toledo, que para nosotros es fundamental. Bien, yo primero plantearía las cifras, como antes ha utilizado Hilario y Celia, pero cambiando el orden, en el sentido que es verdad que hay 3 millones de autónomos en España, que en relación a la población activa somos el 17%, pero si lo analizamos las cifras de otra manera, vamos a descubrir que de los 3 millones de autónomos, 2 millones de ellos no son administradores de sociedades, son personas físicas. Y este es el elemento que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos 3 millones de empresas en España y 2 millones de las 3 millones de empresas que hay en España no tienen forma de sociedad. Son personas físicas que declaran sus rendimientos por el impuesto de la renta a las personas físicas, para los que la seguridad social es un elemento central de protección propia y, por lo tanto, que tienen una problemática distinta a la empresa habitual que conocemos. Y yo creo que no tenemos suficiente atención, diríamos, a estos 2/3 de empresas de este país, que somos simplemente personas con nuestro DNI. Yo creo que este es un elemento central, diríamos, para poder abordar, como antes decía Celia, con acierto los temas. ¿Cuáles son los grandes temas que tenemos pendientes? Pues resumiría en esta primera exposición. Seguridad social. Necesitamos cambiar el modelo de cotización en la seguridad social en el régimen de autónomos. Tenemos que acabar, diríamos, de solucionar, diríamos, la homogeneidad con el régimen general en las prestaciones, que no lo hemos cerrado todavía, y por lo tanto este es un capítulo en el ámbito del Pacto de Toledo fundamental, en un momento además delicado en la seguridad social desde el punto de vista financiero, que tenemos que abordar. En segundo lugar, y por la razón que he expuesto antes de las cifras del número de personas físicas, otro elemento central es que hay que acabar con la brecha fiscal entre la persona física y la persona jurídica. Este es un elemento para nosotros básico. Es decir, hoy puede resultar mucho más atractivo declarar tus impuestos por el impuesto de sociedades que hacerlo por el impuesto de la renta de las personas físicas, cuando hemos visto que 2/3 de las empresas son personas físicas. Por tanto, evidentemente este es un tema de mucho debate, pero que sin duda expongo nada más porque hay que abordarlo también en este periodo. Y por último, y no por ser lo menos importante, hay que abordar lo que todo el mundo piensa, que es el crédito. Es decir, se nos había olvidado casi que ya no hay crédito. Es decir, llevamos tanto tiempo sin crédito que ya nos hemos acostumbrado a vivir sin él. Pero sin crédito no hay economía y sin economía no hay empleo. Por lo tanto, el espacio, diríamos, del acceso al crédito es algo que tenemos que mantener en primera línea siempre en nuestros debates y en nuestros planteamientos. Son 3 aspectos de los muchos que, lógicamente, tenemos que debatir y que estudiar. Y solamente una recomendación a los políticos. Hay que actuar rápidamente, hay que estudiarlo en profundidad, pero con 2 elementos centrales. Con mucha información, porque eso es básico para poder acertar, y sobre todo con mucha prudencia, porque estamos hablando de un colectivo de 3 millones de personas con temas muy delicados donde tampoco conviene tomar decisiones rápidas, hay que tomar decisiones con mucho conocimiento de causa. Aquí lo dejo por el momento. Sí, Carlos. Hola a todos, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con todos vosotros y evidentemente yo no tengo ni idea de legislación sobre autónomos, yo soy autónomo, tengo una empresa y lo que voy a contaros es mi experiencia y cosas que yo creo que a lo mejor pueden ayudar a mejorar la situación de los autónomos y de las personas que montan empresas. Tengo una consultora de comunicación, nos dedicamos a las relaciones con China, o sea, hacemos trabajo internacional y somos ahora mismo 10 personas, es decir, es una empresa pequeña, pero siendo pequeña hemos ayudado a muchísima gente a
comer, que es lo que decimos siempre, ¿no? Que al final todo el mundo tiene que tener un trabajo. Bueno, pues después de 5 años peleando muchísimo porque hemos tenido muchas dificultades, hemos empezado a mover ya proyectos más interesantes, más grandes, con más empresas y sobre todo hemos podido colaborar también con más personas, de forma que tenemos más empleados, tenemos también más proveedores y al final movemos muchísima más economía. Y lo que yo creo que es relevante de esto es que todos los emprendedores tienen el potencial de ayudar a muchísima gente, no solamente a trabajadores a tiempo completo de forma indefinida, sino también a lo mejor a proyectos concretos, en un evento en el que pueda hacer falta, en un proyecto de producción audiovisual, cualquier cosa en la que a lo mejor gente que no tiene demasiados recursos puede aumentar los recursos que tiene solamente por esos proyectos puntuales, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería comentar es que para los autónomos, incluso para las empresas también grandes, muchas veces el poder contar con una persona durante unos días o poder contar con una persona de forma más o menos flexible puede ser interesante. ¿Cuál es el problema? Que muchísima de esta gente no es autónoma y no quieren hacerse autónomos porque tienen miedo de hacerse autónomos, porque hacerse autónomo supone pagar y además tienen la percepción de que van a tener que pagar para siempre. La realidad es que te puedes hacer autónomo un día y deshacértelo al día siguiente. Pero la gente no lo sabe. Entonces tiene muchísimo miedo de hacerse autónomo porque desde el primer momento va a tener que estar pagando dinero. Primero, porque a veces el proyecto que hay no da para pagar el proyecto de autónomo o para hacerse, digamos, la cuota de autónomo nueva, o bien porque el autónomo tiene miedo de empezar en ese proceso. Y entonces un poco lo que planteo es buscar una iniciativa que pueda ayudar a colaborar de forma puntual con gente sin ser autónoma o ver cómo se puede regular eso para que las empresas pequeñas, que a lo mejor no tienen 3.000 euros para una persona, pero a lo mejor tienen 600 euros para hacer un proyecto, de forma rápida y fácil pueda pagarle 600 euros a la persona, porque de esa forma va a tener mejores recursos para vivir, ¿no? Por otro lado, luego está que cuando planteamos si la gente quiere o no quiere ser autónoma, la realidad es que la mayoría de la gente que conozco yo tiene interés en poder ser autónoma y en tener sus propios proyectos, pero le da miedo la idea de empezar. Y es cierto que es difícil. Y un poco lo que creo que tenemos que apoyar desde las instituciones, desde las empresas, es el tema de conseguir clientes, que muchas veces olvidamos y hablamos de temas importantes como, por ejemplo, el tema del crédito, pero el tema fundamental es que haya clientes. Entonces, los partidos políticos, las empresas y las instituciones pueden ayudar muchísimo a los emprendedores a tener más clientes, ya sea porque les da más apoyo institucional de forma que es más fácil convencer, porque hace proyectos gratuitos para una empresa o una institución de forma que la gente confía en él porque ya ha trabajado con una gran empresa. Porque yo ahora trabajo con Iberia, con FCC, con la Embajada China, entonces me es muy fácil convencer a la gente de que soy una persona capaz de hacer cosas. Pero al principio, sin tener portfolio de clientes, es dificilísimo avanzar. Si no tienes clientes, no tienes dinero, si no tienes dinero, no puedes contratar a nadie. Y yo no tengo ninguna intención de pagar poco a nadie o de tener pocos trabajadores. Yo tengo mucha intención de pagar mucho a mucha gente. Y de hecho, si tuviera muchísimos más clientes, con muchísimo más, digamos, unos fees más altos o con más dinero, tendría más empleados, con toda seguridad. Entonces, muchas veces se olvida el tema de los digamos, el tema comercial, porque la gente dice, oye, tengo una idea, yo tengo una ilusión, yo sé de esto, yo sé del otro, pero el problema está en, ¿tú sabes vender? ¿Vas a aprender a vender? ¿Alguien te ha enseñado a vender alguna vez? ¿Alguien te ha apoyado en la venta? Entonces, yo creo que esto es un tema importante que muchas veces no se plantea. Luego, con respecto al tema de la educación, también yo creo que habría que analizar si en los colegios se estudia solamente las asignaturas habituales, en las que tienes unos conocimientos que, bueno, que se puede discutir cuáles son los adecuados, pero una de las cosas que yo creo que falta mucho son las habilidades. Porque si no sabes diseñar, no sabes escribir, no sabes fotografiar, no sabes hacer relaciones públicas, no sabes oratoria, no sabes nada de nada en cuanto a lo que es la actividad, al final tú tienes una limitación gigantesca y es que siempre dependes de mucha otra gente para poder hacer cualquier cosa. Yo, como he trabajado en un periódico durante un tiempo y como sabía diseñar y sabía hacer otra serie de cosas, pude ahorrarme muchísimo dinero al principio porque yo fui el que diseñó la imagen de la marca de mi empresa, porque fui yo el que hice todas las presentaciones, porque fui yo el que organizó todo ese proyecto desde el principio. Yo estuve un año trabajando en mi habitación yo solo. Y eso lo pude hacer porque sabía hacer cosas, pero eso fue porque durante 5 años de trabajar en un periódico se me ocurrió a mí que era útil aprender esas cosas. Y yo creo que en el sistema educativo deberíamos incluir también el tema de las habilidades. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero básicamente el plantear eso, que como es muy importante, como estaba diciendo Celia, como decían también el compañero, si no entendemos la importancia de los autónomos y de la capacidad que tienen para crear empleo, no vamos a darle el apoyo que necesitan. Y si tienen el apoyo que necesitan, os aseguro que se puede crear muchísimas oportunidades para España. Gracias. Fernando. Muy bien, muchas gracias.
reiterando el agradecimiento por habernos invitado. Lo primero decirte, Carlos, que no te preocupes por no conocer de la legislación de autónomos, porque aquí estamos 10, algunos nos dedicamos específicamente a ello y tampoco la conocemos. Y digo que y además es imposible de conocerla porque si hay algo que estamos reivindicando desde hace años, toda la vida. Hilario ha dicho antes presente y futuro. Menos mal que no has dicho pasado, porque si llegas a haber dicho pasado habríamos dicho ninguno. Conscientemente lo he hecho. No, me he dado cuenta. Llevamos reivindicando mucho tiempo una legislación específica para el autónomo. Porque es que el autónomo somos todo. Es todo. Autónomo es todo. Porque tú decía antes Sebastián, 2 millones de autónomos empresarios físicos, 1 millón de autónomos directivos de sociedades. Y yo digo, ¿y? Porque también son autónomos, y también son emprendedores, también son empresarios y también sufren lo mismo. Lo único que, bueno, pues por motivos fiscales o por motivos mercantiles, pues se acogen al sistema de ir bajo la figura de la sociedad y ya de momento empiezan siendo penalizados. Porque ya establecemos una base mínima para estos señores diferente que el autónomo persona física y además le quitamos o le retiramos o no le concedemos una serie de subvenciones que sí tienen los derechos, cuando es el mismo señor que es emprendedor, número 1 de los autónomos, es sufridor, número 2 de los autónomos, no duerme por las noches, es director financiero, es secretaria, es multicopista, es cantero, es como tú, últimamente empleado del campo, aparte de químico, porque es que inventas un proyecto y te tienes que ir a sacarlo adelante. Es decir, somos todos. Y yo de verdad que estoy muy agradecido que los 4 grandes grupos políticos que tenemos hoy estén aquí. Primero para que logremos trasladarles lo que de verdad es un autónomo, no lo que se dice por ahí de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, lo sigo diciendo, somos los que hemos ayudado en la crisis de este país, porque las grandes empresas, no nos olvidemos, cuando ha venido la crisis lo que han hecho ha sido reducir personal. Los autónomos lo que hemos hecho ha sido doblar el trabajo, porque tampoco tenemos personal que reducir, al fin y al cabo. Y si lo teníamos para reducir, si quitábamos uno, teníamos nosotros que hacer su trabajo. Las grandes empresas no. Y gracias a nosotros, gracias a los autónomos, se ha logrado sacar, creemos, y con mucho, este país adelante y a seguir contribuyendo. Tampoco tenemos medios para irnos a Panamá, ya que estamos ahora de moda con Panamá, para llevar nuestros capitales o nuestras inversiones. Lo único que podemos hacer es, de las 24 horas del día, pensar cómo sacar el negocio adelante en nuestras familias, en las familias que dependen de nosotros en llevar adelante. Quiero recordarles a los grupos políticos que el autónomo, cuando empieza, normalmente lo hace sin ayudas de ningún tipo, porque prácticamente las ayudas que existen no valen para nada. O mejor dicho, son de difícil o de imposible cumplimiento, o con la espada de Damocles encima, porque si en el plazo de 2 o 3 años no continúas siendo autónomo, tienes que devolver todo cuando encima no te lo has gastado, sino que lo has invertido. Somos señores que lamentablemente tienen unas grandes diferencias en cuanto a la cotización y en cuanto a las pensiones que les quedan al final. Nosotros nos gustaría a los autónomos con 4 o con 8 años de cotización tener derecho a las bases máximas como tienen otros grupos sociales. Y sobre todo lo que nos gustaría tener es, insisto, y me reitero y con esto acabo, una legislación específica y centrada en nosotros, que piense en los problemas laborales que tiene el señor que empieza, que piense en los problemas de cotización que tiene con respecto al personal que tiene que poner a su cargo cuando saca adelante y de las muchas horas que tiene que hacer. Que piense que cuando se pone enfermo, pues lo que pasa es que no se puede poner enfermo, porque mientras que la mayoría de los trabajadores, cuando se ponen enfermo, tienen unos convenios colectivos que les cubren una serie de días para poder estar en casa y recuperarse, nosotros hasta el día 21 no empezamos a cobrar, con lo cual tenemos que seguir trabajando. Estamos enfermos con la espada de que si encima nos ven trabajando, nos pueden sancionar, nos pueden multar. En definitiva, simplemente que se piense un poquito en el núcleo de población que desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia personal, porque bueno, ya se ha comentado la importancia que tienen los autónomos en este país, y ya no solo los autónomos, sino el propio emprendimiento, porque como bien se ha comentado, a veces se realiza de manera societaria, a veces se realiza de manera individual. Ahí ya se pone de manifiesto la amalgama legal que existe y la incertidumbre para los que nos emprendemos de cómo realizar nuestra actividad. Yo empecé emprendiendo con una consultora energética a nivel sociedad. Ahora estoy involucrado en un proyecto agrícola tecnológico a nivel autónomo. Es decir, al final te pone de relevancia en una misma persona las distintas maneras que hay de hacerlo. No queda muy claro, ni una es mejor ni otra es peor. Creo que eso es algo que hay que aclarar y que hay que dejar claro.
Y bueno, y desde mi experiencia personal voy a hablar un poquito más en concreto del emprendimiento tecnológico. Como ha dicho Hilario, yo soy físico y siempre me he dedicado mucho a la tecnología y al tema educativo, que como comentaba Carlos, creo que va muy ligado al tema del emprendimiento. Sirvan como datos. Los países más ricos del mundo son los países que más patentes tienen en vigor en estos momentos, son los países que tienen las universidades en los rankings mejor colocadas. Si echamos un vistazo a las posiciones de España a ese respecto, tanto en patentes como en publicación de papers, como en las propias universidades, estamos muy abajo. Eso es generador de riqueza. La innovación y el emprendimiento tecnológico son generadores de riqueza a nivel global. Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Para ir en concreto al tema del emprendimiento, pues hombre, creemos, o desde mi propia experiencia, que por un lado hay que dejar claro la figura del autónomo, la figura de la sociedad, que no sea un problema para los que queremos emprender, sino que sea algo posible, realizable y que no suponga la traba o el echarse atrás en muchos casos, que es lo que muchas veces nos pasa. Es decir, muchas veces tienes la tentación de decir, mira, esto me sobrepasa porque hay una amalgama de cosas que no podemos controlar. Entonces, ahí necesitamos que eso esté claro y que además se nos dé la ayuda y la información correcta y concreta al respecto. Luego también quería hacer un poco de hincapié en, bueno, Carlos lo comentaba, el tema educativo. El tema educativo y el sistema educativo es fundamental en el emprendimiento. Ahora mismo, nuestro sistema educativo y a nivel universitario, que es el que conozco y en el que participo, necesita una reforma muy profunda. No a nivel de conocimientos o de materias impartidas, sino a nivel de bien habilidades o bien otro tipo de formación que haga que las personas se desenvuelvan y puedan moverse productivamente. Entonces eso hay que hacer una revisión y hay que hacer una revisión de cómo las empresas van a colaborar en la universidad. Porque esas empresas son las que de verdad van a formar a nuestras nuevas generaciones en cómo se hacen las cosas, cómo se genera una empresa, qué es innovar y cómo se hace. Y en concreto, dentro de la innovación tecnológica, hacen falta muchas ayudas, tanto a los autónomos como a las sociedades, ayudas a fondo perdido para poder desarrollar prototipos, para poder investigar. Es decir, imaginaros un autónomo que lanza un prototipo que se tiene que tirar un año trabajando de su bolsillo, ya no solo con un ordenador, que no supone costes, sino fabricando prototipos, comprando herramientas, alquilando túneles de viento, realizando ensayos, yéndote al campo a vivir 6 meses para poder ver si las cosas son viables, ¿no? Entonces esas cosas se necesita mucha ayuda y no la hay. Y la poca que hay, además, te requiere una inversión y unos capitales propios súper elevados. Entonces, si se apuestan por esos proyectos, si se apuesta por la innovación, este país va a ganar riqueza. Vamos a recobrar esas ayudas a fondo perdido a la innovación, vamos a apostar por el I+D y vamos a apoyar a los emprendedores. Si de cada 100 proyectos que apoyemos, 10 salen para adelante, esto sería magnífico. Gracias. Con Jorge terminamos esta primera intervención de autónomos y emprendedores. Son muchos los temas que habéis puesto sobre la mesa. No sé por dónde queréis empezar. Si os parece, planteamos por poner algo, una de las cosas que se han apuntado, el tema de la cotización. Los autónomos deben cotizar según los ingresos reales. Y esa yo creo es una propuesta en general de todos los partidos o de casi todos los partidos. No sé si esto efectivamente se va a poder llevar a cabo. Pues, Buenas. Bueno, quería presentarme antes de hablar del tema de cotizaciones, porque decía Celia que a veces los políticos no somos muy conscientes de la realidad que hay, ¿no? Porque estamos en... Yo lo que quería decir es que yo en política llevo muy poquito tiempo, llevo casi 3 meses apenas, y antes sí que estaba en inspección de trabajo. Yo pertenezco a la inspección de trabajo hasta hace 3 meses. Y es verdad que el tema de autónomos es una realidad que conozco a pie de calle bastante bien. Porque yo creo que fuera ya de la literatura y de lo fundamental es hablar con ellos. O sea, y yo en todas las inspecciones me han venido pues trasladando diferentes problemas y tal. Y es un mundo que se abre, o sea, y una vez que te metes en política se abre porque creo que es súper transversal, como decís vosotros. Ya no solo es un tema de seguridad social, sino es un tema fiscal, es un tema de educación, es un tema también de formación, porque yo creo que contamos también con un tejido de autónomos poco formados. Creo que es en torno al 30-40% no ha terminado la ESO y se lanzan a montar un negocio que yo creo que muchas veces también
pues hay negocios que acaban fracasando por falta de formación, ¿no? De saber en el momento, y hay que darles formación. Entonces, bueno, quería un poquito decir esto para que trasladar que en Ciudadanos somos conocedores de la realidad de la problemática de los autónomos a pie de calle, y por eso una de las primeras cosas que nosotros hemos querido hacer es escucharles. Con algunas de las personas que están aquí ya hemos hablado, pero nosotros hemos propuesto formar un par de mesas de expertos, que nos reuniremos el lunes precisamente pues para tratar con expertos en todas estas materias, sentarnos y enriquecer un poco el programa que llevamos, ¿no? Nosotros llevamos un programa bastante potente en materia de autónomos. Para nosotros los autónomos, como muchos de ustedes saben, son una prioridad, pero queremos enriquecer ese programa, y por eso, como les digo, nos vamos a reunir este lunes. Vamos a montar 2 mesas con expertos tanto en materia de seguridad social como en materia fiscal. El tema de las cotizaciones, pues bueno, yo, como os digo, lo he visto, es una realidad, sobre todo el emprendedor, el autónomo que comienza, que empieza el partido pues perdiéndolo 2-0, empieza con una mochila. Sabemos que las cotizaciones pues en torno a 290 euros, 300 euros. Claro, es un dinero, si se lo sumamos a los demás costes que tiene el autónomo cuando inicia la actividad, ¿no? Entonces, nosotros lo que veníamos proponiendo es que el autónomo, durante el primer año, si no tenía ingresos superiores al SMI, no pagase cuota, se elegirase una cuota posteriormente, cruzando datos con Hacienda para saber los ingresos reales, y a partir de ahí las cotizaciones fueran progresivas según ingresos, ¿no? Siempre que se superasen el SMI. No obstante, después de las negociaciones con el Partido Socialista, se ha intentado llegar a un acuerdo en el que se ponga una tarifa mínima de 45 euros para los trabajadores autónomos que estén por debajo del SMI durante el primer año, y a partir de ahí pues hacer una cuota creciente según ingresos. Todo esto nos viene además con el último informe de, no sé si mis compañeros están en el Pacto de Toledo, creo que no, pero yo sí, estoy en portavoz en Pacto de Toledo. Solicitamos un informe al Gobierno sobre la situación de las cuentas de la Seguridad Social, y en ese informe, que creo que son 800 páginas, lo estamos analizando, y hemos visto que en materia de autónomos, si ya era un régimen deficitario, como hablábamos, pues este último año, estos últimos tiempos, también con la tarifa plana impuesta por el Gobierno, el déficit creo que está en unos 6.500 millones de euros. Entonces está claro que hay que reformar el régimen especial de trabajadores autónomos. Y yo creo que estas reformas van en la dirección en la que hemos acordado el Partido Socialista y nosotros, que es un poco hacer las cuotas progresivas según ingresos, porque si no creo que es imposible a medio o largo plazo la financiación del régimen. Antes de dar paso a Iván, aprovecho para preguntarle a Celia, ¿los autónomos estarían de acuerdo con que se cotizara en función de los ingresos? Porque si eso se hace así, se supone que todo el mundo va a cotizar más, con lo cual no sé si es en realidad una buena medida. A ver, yo creo que sobre las líneas generales, es decir, y lo estábamos hablando antes, todos estamos de acuerdo, es que el RETA tiene que reformarse. Es decir, el RETA acarrea unos desequilibrios desde hace ya bastante tiempo, no causados precisamente por los autónomos, sino por la incorporación en su momento del régimen agrario, que atrajo hacia el RETA unos historiales de cotización muy bajos, que hoy han tenido ese impacto, porque efectivamente lo que estamos viendo es que cada vez hay más pensiones con complementos a mínimos, etcétera. Pero yo creo que no puede ser simplemente un anuncio. Es decir, la reforma del RETA tiene que ser algo que se estudie muy en profundidad, porque lo que no podemos en estos momentos, tal y como estamos, es que ello conlleve una subida de cotizaciones para el 80% de los autónomos, que es lo que podría suceder. Es decir, según los datos que tenemos por parte de Hacienda, aproximadamente 450.000 autónomos tienen unos rendimientos netos por debajo de 8.000 euros. Es decir, a estos autónomos sí que están sobrecotizando con respecto a sus posibilidades. Sin embargo, el resto de los autónomos podrían estar en unos rendimientos bastante superiores y estarían infracotizando. El problema es que es la medida, es decir, el tema de los rendimientos, yo siempre lo he dicho, los rendimientos netos, ¿cuáles? ¿Los del año pasado? Y si este año no me funciona igual, ¿cómo voy a pagar esa cotización? ¿Los rendimientos netos o rendimientos íntegros? Porque ahí siempre hay un problema. Luego, si nos vamos más al tema, es que hay
dentro del mundo de autónomos están los autónomos colaboradores, están los autónomos en módulos. ¿Cómo fijo los rendimientos de unos autónomos que tienen fijados ya en su propio régimen fiscal cuáles son sus ingresos, sus rendimientos netos? Es decir, que no varían durante el año. Es muy difícil, creo que realmente ahí sí que nos tenemos que sentar todos para evitar que la reforma del RETA conlleve un perjuicio y un trauma para muchísimos autónomos, porque el impacto que puede tener la medida, que yo considero, y además lo hemos hablado muchas veces, seguramente sea lo más justo, es decir, que los que ganen menos paguen menos y los que paguen más, ganen más, paguen más, yo creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Pero si llegamos a un momento en el que eso conlleve que de repente haya un shock dentro del propio régimen, que lo que hagamos es que todo el mundo se vaya a la economía sumergida, a lo mejor estamos errando en la posición de inicio. Con lo cual, yo ahí lo que sí que pido es estudio, como decía antes Sebastián, las cosas hay que hacerlas sin prisas, nos tenemos que sentar, ver y analizar todo el régimen, igual que todo el contexto de cargas que tiene el autónomo. Porque, claro, estudiar la seguridad social sin saber a qué costes fiscales está sometido el autónomo, pues también puede ser una forma de, al final, acrecentar unos costes que le lleven a no poder hacer frente a sus obligaciones tributarias. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos que hacer, primero, un estudio de todo el régimen. Es decir, aquí había antes gentes de las mutuas con ciertas prestaciones. La prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad está generando reservas. Y muchas. Porque hay más ingresos que gasto. Hay ciertas prestaciones, como puede ser toda la prestación que está relacionada con maternidad y riesgo en el embarazo y lactancia, que también genera reservas. Lo que pasa es que no sabemos cuántas se están generando, porque yo no me creo que si todos los autónomos están cotizando por esa prestación, no creo que todos estén cogiendo bajas maternales y paternales. Entonces, yo creo que ahí se debe hacer un análisis muy global de la situación de coste real de los autónomos para luego empezar a tomar medidas. Y yo aquí creo que sí que tiene que haber consenso por parte de todos. Es decir, vamos a intentar no perjudicar al autónomo, vamos a hacer que las cosas sean más justas, sí, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que se pretende es ayudar al autónomo, no penalizarle. ¿Podría hacer un complemento de eso? Yo es que quisiera pedir, Celia lo ha explicado muy bien, pero yo quisiera hacer un añadido, que tengamos mucho cuidado con los titulares de los enunciados. Cuando hablamos de ingresos, cuando hablamos de un trabajador por cuenta ajena de ingresos, estamos hablando a la vez de su rendimiento bruto. Pero cuando hablamos de los ingresos de los autónomos, tengamos cuidado con que podemos confundir al resto de la población. Porque como autónomo que recién empiezo, puedo tener unos ingresos de 5.000, pero puedo tener un rendimiento neto de menos 2.000. Por lo tanto, como ha dicho Celia, que ha contestado perfectamente bien, hablemos de los rendimientos de los autónomos en todo caso de que haya un debate sobre la cotización, porque todo el mundo, cuando tiene un negocio, tiene ingresos, y eso no significa que gane dinero, porque hay que comprar y hay que vender, y cuando vendo tengo ingreso, pero tengo que pagar primero. Entonces, por favor, hablemos de rendimientos y así la gente lo entiende mejor y no se confunde. Gracias. Vamos con Iván. Perfecto. Bueno, lo primero yo creo que es muy importante y que estamos hablando aquí entre todos. Es cierto, y dar la enhorabuena al foro por generar este tipo de espacios donde podemos debatir estas cuestiones que afectan a buena parte de la población y por lo tanto son muy importantes. Entonces, lo que sí es cierto es que tal vez esta línea que hemos separado entre autónomos y políticos en algunos casos pueda ser ciertamente difusa, como comentaba el compañero, porque muchos de las nuevas personas que estamos apareciendo, que estamos participando en los nuevos procesos políticos, hemos sido autónomos y tenemos mucha conciencia de lo que significa, del trabajo que significa y de las dificultades que supone este tipo o esta modalidad o esta relación laboral. Por lo tanto, vaya por delante quiero decir, nos podríamos poner muchos ahí y muchos de vosotros aquí y el resultado podría ser similar. Yo creo que el principal problema al que se enfrentan los autónomos es el principal problema que tiene ahora mismo nuestra economía. Es decir, y yo creo que lo ha explicado perfectamente
Carlos, ¿no? Decía, a mí me gustaría tener muchos empleados pagándoles mucho. Eso depende de la actividad económica de un país. Y la actividad económica de un país depende, entre otras cosas, pues bueno, de las inversiones, depende de los recortes en este caso, ¿no? En nuestro caso, en España, lo que ha dependido, o de lo que depende la tasa de crecimiento de nuestro país y por tanto de la actividad económica y por tanto de la cartera de clientes que podemos tener a final de mes, depende principalmente de los recortes que se han implementado desde el 2011 al 2013. Se han destruido más de 200.000 empresas, muchas de las cuales al frente estaban autónomos o muchos de las cuales eran pymes. Estos recortes restrictivos reducen el consumo, reducen la inversión, reducen el empleo y lo más importante para un autónomo, independientemente de que también es importante la legislación, independientemente de que también es importante la flexibilidad, independientemente de que también son importantes las cuotas, lo más importante es tener una cartera de clientes. Cuanto más clientes que tengamos, evidentemente, más rendimientos tenemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en este sentido es detener los recortes. Y hay una cuestión que me parece fundamental en ese sentido. Lo comentaba Jorge. La inversión en tecnología, ¿no? Decía, hay un economista, Paul Krugman, que dice, bueno, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es prácticamente todo. Y la productividad depende de eso, precisamente, ¿no? De esa inversión, de esa I+D y de ese apoyo, en cierto sentido, a fondo perdido que necesita hacer el Estado para promover este tipo de inversiones. Entre otras cosas, porque aquello que se ha promovido, aquello que se ha invertido por parte del Estado, aquellos proyectos de inversión punteros donde el sector público ha participado, son aquellos que hoy estamos disfrutando y que, bueno, por decir un ejemplo, en un teléfono móvil, todo aquello que se llama, o todo aquello que hace o que permite que esto se llame inteligente, ha sido financiado por el sector público en proyectos de inversión. Por lo tanto, cualquier tipo de estrategia con respecto a los autónomos y a la inversión con respecto al sector público tiene que estar centrado en el sector o tiene que tener un gran protagonismo de ese sector. Y para eso, aparte de los recortes, necesitamos movilizar los recursos públicos. ¿Cuántos miles de millones hemos puesto dentro de Bankia para rescatar a un sector financiero? Y ese sector financiero que está recibiendo no solo las ayudas del Estado, sino también las ayudas del Banco Central Europeo, no se está trasladando a esa liquidez de los autónomos. ¿Y cuántos autónomos tienen que cerrar porque no tienen liquidez o porque no pueden acceder a este tipo de financiación? No tiene ningún sentido que estemos dilapidando ese tipo de recursos. Y eso con respecto a, digamos, el contexto genérico, digamos, que podría permitir generar una actividad económica positiva para los autónomos. Pero concretamente, efectivamente, también el segundo de los grandes problemas que yo identificaría sería una legislación o unos regímenes que contienen elementos que no se ajustan a la realidad, a la actividad económica real del autónomo. Lo del RETA y lo de las cotizaciones es un punto en el que yo creo que todos, o al menos muchos de los partidos políticos, digamos el 75% probablemente de los que estamos aquí sentados, hemos propuesto algún tipo de modificación en ese sentido. Cada uno con su modo de pensar y cada uno con sus dinámicas internas. Bueno, pues sentémonos entre todos, como muy bien ha apuntado Celia, para que en la próxima legislatura por fin podamos tener una modificación del RETA de acorde con las necesidades de la seguridad social y de acorde con las necesidades de los autónomos. Se puede hacer ingresos netos, se puede hacer perfectamente de rendimientos, como decía el compañero, se puede hacer porque ya lo están haciendo en otros países. Entonces es imposible que aquí no podamos llegar a ese acuerdo. Necesitamos, eso sí, ponernos de acuerdo entre los partidos políticos. Necesitamos una cosa esencial y es que los autónomos tengan voz en el diálogo social, porque ahora mismo están amputados de ese diálogo social, o el diálogo social está amputado de esa voz, que como decíamos son millones de personas en este país. Entonces, para que podamos introducir o para que podamos, introducir las demandas de este colectivo, necesitamos que estén en el diálogo social, que ahora mismo no están. Y esa es una de las reivindicaciones que creo que deberíamos hacer.